Ahora vamos a realizar el dimensionamiento de zapatas combinadas. Como vemos en la imagen, una zapata combinada es aquella que contiene dos o más columnas. En este caso, vamos a calcular la longitud y el ancho de esta zapata. La altura no lo vamos a calcular, puesto que esto se calcula con un diseño. ¿Y en qué casos debemos usar zapatas combinadas? Bueno, uno de los casos para usar zapatas combinadas es cuando dos columnas están relativamente juntas, de tal manera que al plantear zapatas aisladas, estas se llegan a traslapar. Esto quiere decir, por ejemplo, tenemos una columna acá y otra columna cerca, por acá, relativamente junta. ¿Qué pasa? Planteamos su zapata, una zapata aislada acá, para esta columna, y planteamos una zapata para esta columna. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se superponen, se traslapan. Esto no debería pasar. Para evitar esto, lo que hacemos es las dos columnas que están juntas, ponerlas en una sola zapata, de esta forma, y tenemos una zapata combinada. Otro caso para usar zapatas combinadas es cuando la zapata de la columna exterior cerca al límite de propiedad tiene dimensiones muy grandes y son antieconómicas, Esto quiere decir que tenemos, por ejemplo, una columna cerca al límite de propiedad, más o menos así, y tenemos su cimentación más o menos así. Tenemos su zapata, tenemos otra columna cerca por aquí con su zapata, más o menos así. A esto es lo que se refiere, Cuando la columna exterior tiene dimensiones grandes como esta, suele ser antieconómico. Entonces tenemos esa columna, tenemos otra columna, las distancias tienen que estar relativamente cerca, Como tenemos una cimentación grande, que suele ser usualmente antieconómico. Acá tenemos otra columna. Lo que hacemos es colocar una zapata combinada, más o menos así, como está en el límite de propiedad, más o menos así quedaría la zapata combinada. Otro caso donde debemos usar zapatas combinadas es cuando la zapata de la columna exterior, que está cerca al límite de propiedad, tiene una gran excentricidad. Es decir, tenemos una columna que está al límite de propiedad, colocamos una zapata. Esta zapata tiene bastante excentricidad acá, De acá a acá tiene una excentricidad grande, considerable. Acá tenemos otra columna con su zapata igual, Para corregir esta excentricidad, lo que hacemos es que a esta columna que está al límite de propiedad, con la otra columna que está cerca, lo combinamos, en una sola. Lo ponemos una sola zapata. Vendría a ser una zapata combinada. Otro caso donde debemos usar zapatas combinadas es para mejorar el comportamiento de la estructura ante efectos de volteo que pueden generar problemas al sistema con zapatas aisladas. Por ejemplo, tenemos columnas, esta que sea nuestra columna, y acá tenemos otra columna relativamente cerca, y tenemos columnas con zapatas aisladas. Esta zapata aislada y esta columna también con su zapata aislada. Consideremos un efecto de sismo que viene, por ejemplo, en esta dirección, un sismo en esta dirección, lo cual va a generar un volteo, va a generar un volteo, Y entonces, para evitar que estas columnas generen volteo a través del momento que se genera por los sismos, por las fuerzas sísmicas, tenemos nuestras columnas cercas. Acá tenemos nuestras columnas y lo vamos a realizar una sola cimentación, una zapata combinada, Y otro caso es cuando una estructura se apoya en un suelo de baja capacidad portante, por lo cual es preferible optar por una cimentación única para evitar asentamientos diferenciales, de suelos que no son tan aptos para la construcción.
se van a producir asentamientos diferenciales, ¿no? Entonces lo que tenemos es algo como esto, ¿no? Tenemos una columna, tenemos otra columna por acá, eso es zapata aislada, acá no. ¿Y qué es lo que va a generar cuando tenemos suelos de baja capacidad portante? Es que puede que exista el riesgo de que se asiente una más que la otra, ¿no? Para evitar estos asentamientos, cuando tenemos dos columnas relativamente juntas o cercanas, ¿no? En un suelo de baja capacidad portante, lo recomendable es hacer una sola cimentación, ¿no? Es decir, una zapata combinada, ¿no? Supongamos que tenemos los siguientes datos, ¿no? Supongamos que hemos hecho un estudio de suelos y que hemos encontrado la capacidad portante del suelo, que nos da 1.85 kilogramos por centímetros cuadrados. Supongamos que tenemos un fondo de cimentación de 1.50 metros y un peso promedio del suelo y cimentación de 2 toneladas metros por metros cúbicos. Supongamos que tenemos una sobrecarga de piso de 0.5 toneladas, ¿no? Supongamos que tenemos una distancia de columnas de 2 metros, ¿no? De 2 metros, una distancia entre columnas de 2 metros, una resistencia a la compresión del concreto de 210 y un esfuerzo de fluencia de 4200, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos columnas, una columna y otra columna, ¿no? Queremos hacerle una zapata combinada. Tenemos de acá hasta acá una distancia de 2 metros, ¿no? Supongamos que estas columnas, vamos a denominarlo columna C1 está de acá, columna C2 está de acá, por ejemplo, y que las dos tienen dimensiones de 50 por 50, ¿no? 50 por 50, 50 por 50, ¿no? Y que la columna 1 tiene una carga muerta de 60 toneladas y una carga viva de 30 toneladas, por ejemplo, ¿no? Una carga muerta, y que la columna 2 tiene una carga muerta de 70 toneladas y una carga viva de 40 toneladas. Por lo tanto, para las dos columnas tendríamos una carga de servicio de, para la columna 1 de 60 más 30, ¿no? Serían 90 toneladas. Y la carga de servicio para la columna 2 tendríamos de 70 más 40 de 110 toneladas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Gráficamente se vería algo así, ¿no? La carga de servicio para la columna 1 de 90 toneladas y la carga de servicio para la columna 2 de 110 toneladas, ¿no? Acá ponemos columna 1 y columna 2, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es calcular el esfuerzo neto del suelo, ¿no? ¿Cómo calculamos el esfuerzo neto del suelo? Según esta fórmula, ¿no? El esfuerzo neto es igual a la capacidad portante del suelo menos el peso promedio del suelo y cimentación por el fondo de cimentación menos la sobrecarga de piso, ¿no? Entonces tendríamos la capacidad portante del suelo, que es 1.85. Este lo vamos a multiplicar por 10, porque es para convertirlo a toneladas, ¿no? Toneladas por metro, por 10, menos el peso promedio del suelo y cimentación, que es 2, por el fondo de cimentación, que es 1.50, menos la sobrecarga de piso, que es 0.5 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Todo esto nos da 15, pero para convertirlo en kilogramos, a todo esto lo vamos a dividir entre 10, ¿no? Nos saldría un esfuerzo neto de 1.50 kilogramos por centímetros cuadrados. Luego de calcular el esfuerzo neto del suelo, vamos a calcular el área de la zapata, ¿no? Para calcular el área de la zapata, tenemos que poner la carga de servicio de la columna 1 más la carga de servicio de la columna 2 entre el esfuerzo neto del suelo. Entonces sería la carga de servicio de la columna 1, que es 90, más la carga de servicio de la columna 2, que es esta 110. A todo esto lo vamos a dividir
entre el esfuerzo neto del suelo, ¿no? El esfuerzo neto del suelo, pero como están en toneladas, lo vamos a multiplicar por 10 y ahí queda, ¿no? Nos daría un área de zapata de 13.33 metros cuadrados. Ahora vamos a encontrar las dimensiones ya de la zapata en sí, ¿no? Vamos a encontrar el R minúscula, el L y el B. El R minúscula, que es la distancia, ¿no?, que hay de acá hacia el centro, ¿no? Es decir, L medios, ¿no? Considerando L toda esta distancia, ¿no? Toda esta distancia es L. Este de acá vendría a ser R minúscula, ¿no? R minúscula y este R minúscula. Y este de acá vendría a ser todo L, ¿no? L, que vendría a ser igual a 2R, ¿no? Vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto 1, ¿no? Por ejemplo acá, justo en la mitad de la columna 1, para llegar a un punto de equilibrio en el centro de gravedad, nos va a resultar una fuerza resultante, ¿no? Que va a estar acá en el medio, ¿no? Que va a ser R, ¿no? El momento que vamos a aplicar va a ser acá, ¿no? En el medio de la columna 1, hacia este punto. Entonces hacemos sumatoria de momentos en el punto 1 igual a 0, ¿no? Hacemos sumatoria de momentos en este punto, vamos a igualarlo a 0, ¿no? Entonces lo que vamos a tener aquí es esta fuerza, ¿no?, que va hacia acá, que va a ser en sentido con sentido negativo, que va a ser con sentido negativo, menos 110 por la distancia, ¿no?, de acá hasta acá, que vendría a ser de centro a centro, vendría a ser 2 metros, más, como las columnas son de 50 por 50 los dos, sería 0.25, la mitad, más 0.25, sería 50 más, ¿no? Sería 2.50 por 2.50. Vamos a sumar la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante, que es la suma de ambas fuerzas, ¿no? 90 más 110, nos daría 200, ¿no? Sería 200 por E menos esta parte de la columna, que sería 0.25 a la mitad, y menos esta distancia de acá, ¿no?, que podemos asumirla de 0.50, ¿no?, para que no haya mucha excentricidad. Sería R menos 0.25 y menos 0.50, y esto lo igualamos a 0. Despejando, entonces tendríamos R menos 0.25 menos 0.50 va a ser igual a 110, pasa con signo positivo al otro lado, por 2.50 dividido entre 200, ¿no? 200 está multiplicando, pasaría a dividir. Tendríamos R va a ser igual a 110 por 2.50 entre 200 más 0.25 más 0.50 tendría 0.75. Ahí tendríamos, ¿no? Acá en esta parte ponemos R, que va a ser 110 por 2.5 entre 200 más 0.75, ¿no? Nos saldría R de 2.13. El L, que es 2 veces R, ¿no? Entonces L sería 2 por R, ¿no? 2 veces R sería 4.25. Y el B lo calculamos con relación al área, ¿no?, que ya tenemos. El área es L por B, por lo tanto B va a ser igual a 13.33 entre el L, ¿no?, 4.25. Podríamos asumir un ancho de 3.15 metros. Y no olvidemos que la altura de la zapata será calculada en el diseño.